Hola chicos, buen día. Este video es el resumen de la segunda clase de la materia de formación cívica y ética. Lo que vamos a abordar en esta clase es la naturaleza humana. Vamos a tocar puntos muy concisos, muy concretos sobre la naturaleza humana. ¿Qué entendemos por naturaleza humana? ¿Cómo es nuestro comportamiento como seres humanos? Y vamos a ver que el ser humano no es una sola cosa, sino que somos varias cosas a la vez, interactuamos y tenemos varias facetas. Cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes esferas, como lo vamos a ver en este esquema que puedes observar en la diapositiva y que ahorita te voy a explicar. ¿Sí? Vamos a comenzar diciendo que el ser humano es un ser individual. Cada uno de nosotros somos únicos, somos uno, somos una unidad, pero tendemos a asociarnos. Los seres humanos no podemos permanecer aislados. Nos agrupamos para lograr objetivos, los cuales no obtendríamos de manera individual. Entonces nosotros somos, como seres humanos, somos individuos, ¿no? Cada uno de nosotros somos una unidad, estamos separados, pero nuestra naturaleza es no vivir solos, sino que tenemos la necesidad social, tenemos la necesidad del otro. Ninguno de nosotros puede vivir aislado. Siempre tenemos que estar rodeados de más personas. Entonces, por muy dark, muy emos que queramos ser y que odiemos a la humanidad, siempre vamos a necesitar a otro. Y hay que entender que una sociedad se forma a partir de dos o más personas. Entonces, en el momento en el que hay dos personas, ya estamos hablando de un grupo social, ¿no? De un grupo. Entonces, si vemos a un par de novios, ¿no?, por la calle, si vemos a una pareja, eso ya es un grupo social, ¿no? Es un noviazgo, es una pareja. Desde ahí ya se está haciendo un grupo social. Cuando tú estás en tu casa, tú y tu mamá y tu papá, ¿no?, si ese fuera el caso, que así fuera tu familia, ese es un grupo social. En el momento en que estás con tu mejor amigo, platicando de lo que te pasó durante el día, ese es un grupo social. ¿Sí? En el momento en que se te acabó la leche y corres a la tienda a comprar una, estás interactuando, estás haciendo una interacción social con el de la tienda, con el tendero, porque hay dos personas. Entonces, por donde quiera que veamos, siempre estamos asociándonos, siempre estamos formando grupos, siempre estamos interactuando con alguien más. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede vivir solo, ni vive solo. ¿Sí? Por eso, cuando te hablé de esto en el salón de clases, vimos, te cité, por ejemplo, la película de Náufrago. No sé si la han visto, búsquenla ahorita que están en casa y que probablemente puedan tener el tiempo de ver una película. Busquen esta película llamada El Náufrago, ¿no?, con Tom Hanks, uno de mis actores favoritos, ¿no? Trata de un joven, ¿no?, que tiene un accidente, es el encargado de una empresa de paquetería muy famosa. Si ven la película van a ver de qué paquetería es, ¿no? Y su avión tiene un accidente, cae en una isla y es el único que queda, ¿no? Entonces por mucho tiempo vive solo, ¿sí? Pero esa necesidad social con la que nace el ser humano, esa naturaleza humana, lo hace necesitar a alguien con quien platicar, ¿no? Y por eso a un balón lo convierte en su mejor amigo, ¿no? Por esa necesidad que tiene de interactuar con alguien, de no sentirse solo, ¿no? También les comenté, y por eso les encargué la tarea de la novela, ¿no?, de Robinson Crusoe, que es un caso parecido. Incluso muchos piensan que la película de Náufrago se inspiró en la novela de Robinson Crusoe, ¿no?, que también nos habla de la época del colonialismo, ¿no?, cuando los europeos vienen a América, ¿no?, a colonizar. Robinson Crusoe también tiene un altercado, naufraga, ¿no?, y queda varado en una isla, ¿no? Y por mucho tiempo él cree que está solo, ¿no?, hasta que encuentra
ve que en la isla vive un grupo de caníbales, ¿no? Que tienen esclavos a los que sacrifican, y ahí salva a una persona a la que después la va a llamar Viernes, ¿no? Y se vuelve un líder en la isla, y lo que hace Robinson Crusoe es tratar de duplicar el contexto social que trae desde Europa y ponerlo en el territorio donde está, ¿no? Se vuelve el líder y trata de organizar la isla a como él sabe que se organizan las cosas, ¿no? Y su modelo de organizar las cosas, pues es el modelo europeo, ¿no? De dominación al otro. Entonces, en esta manera iba encaminada la tarea de que leyeran de qué trataba la novela, ¿no? Entonces, en la novela vemos reflejado los temas de cívica y ética como la sociabilidad, la naturaleza humana, la conducta humana, la moral, la ética. Todos estos conceptos se desarrollan al interior de la novela, ¿vale? Entonces, la naturaleza del ser humano es que siempre busca asociarse con alguien más. Somos seres sociales, ¿okay? Ahora, el siguiente esquema que les dibujé en el pizarrón de clases y que ahora se los pongo aquí en las diapositivas, dice esferas a las que pertenecemos, ¿no? Vamos a analizarnos. Vamos a partir del yo. Yo como un ser humano, ¿no? ¿Qué implica ser yo? ¿No? ¿En qué esferas nos movemos cada uno de nosotros? La primera esfera a la que pertenecemos es a la biológica, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? La primera esfera a la que pertenecemos es a la esfera del ser humano visto como un ser biológico, como un animal. La especie humana, ¿no? Es hablar de la especie humana es hacer referencia a que somos animales. Somos uno más de la fauna que habita el planeta Tierra, ¿no? Entonces, lo que nos separa, lo que nos distingue de los demás animales es que tenemos la razón, ¿vale? Pero no basta con tener algo llamado razón, sino que utilizarla. Hay que utilizar la razón para reflexionar y tomar buenas decisiones, ¿no? Tomar decisiones correctas, y en el caso de que tomemos una decisión que trajo consecuencias negativas, saber aceptar las consecuencias de nuestra decisión. Entonces, primera esfera a la que pertenecemos es a la biológica, que somos animales. En este sentido, es la esfera en la que todos somos iguales, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esta condición animal, tenemos esta condición biológica, ¿no? Entonces, en el momento que nacemos, somos pequeños animalitos, ¿no? Que nacemos con la mente en blanco y que vamos a ir aprendiendo conductas conforme vamos creciendo, ¿no? Entonces, cuando nacemos, lo único que traemos al mundo es nuestro instinto animal. Por eso llora un bebé, ¿no? Un bebé llora porque tiene hambre, un bebé llora porque tiene frío, un bebé llora porque le duele algo. Es su manera natural, biológica, de expresar una necesidad. ¿Por qué? Porque un bebé no sabe hablar, ¿no? El lenguaje es un proceso psicosocial, ¿no? Que se va aprendiendo con los años. No nacimos hablando, ¿no? Entonces, un bebé lo único que tiene para expresarse es el llanto, ¿no? Y ese llanto por donde expresa si tiene hambre, si tiene frío, si le duele algo, ¿no? Entonces, ahí nacemos todos iguales y nos valemos por el instinto animal. El bebé sabe que tiene que comer. Por eso no sé si han visto a un recién nacido, ¿no? Cuando tiene hambre abre su boquita, ¿no? Si lo correcto para un bebé es darle leche materna, ¿no? Amamantarlo, lactarlo a partir de la madre, ¿eh? Entonces, ustedes si a un recién nacido le ponen un dedo junto a su boquita, él va a buscar chupar tu dedo, porque es su instinto de buscar alimento. Entonces, lo único con lo que nacemos en esta esfera es el instinto como animales. Después, a la siguiente esfera que pertenecemos es a la esfera individual, ¿no? Entonces, primero, somos seres humanos, vistos como
un ser biológico, como una especie animal, ¿no? Es la especie humana. Después, inmediatamente después que identificamos que somos un ser biológico, pasamos a ser un individuo, ¿no? Vamos a poseer características que nos hacen diferentes a los demás individuos, ¿no? Ya que naces, podemos distinguir de qué color vamos a tener el cabello, de qué color vamos a tener los ojos. Nuestros papás nos asignan un nombre, ¿no? Y un apellido, nacemos con unas huellas dactilares, nacemos adentro de un país que nos va a dar una nacionalidad, ¿no? Esa sería la esfera individual, las características que tenemos y que nos van a hacer únicos, que solamente me corresponden a mí, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Después, a la esfera que pertenecemos sería a la social, ¿no? Producto de la naturaleza humana. Entonces, primero somos animales, seres biológicos, después somos individuos, o sea que poseemos ciertas características que nos hacen únicos, y después pasamos a asociarnos, pasamos a pertenecer a grupos sociales. El primer grupo social al que pertenecemos es a la familia, ¿no? Tal vez es un grupo social, más bien es un grupo social que no escogemos, ¿no? Nacemos en esa familia. Entonces es el primer grupo social al que pertenecemos, la familia. Y conforme vamos creciendo, vamos a ir perteneciendo a diferentes grupos sociales, como la escuela, si te metes a clases de baile, si te metes a un equipo deportivo, ¿no? Si practicas alguna religión y asistes a la iglesia, ¿no? Después vamos perteneciendo a diferentes grupos sociales. Y por último, la esfera más grande a la que pertenecemos es a la esfera ciudadana. Nosotros somos seres biológicos, animales, somos individuos, cada uno de nosotros diferentes, después pertenecemos a grupos sociales y por último tenemos la característica de ser ciudadanos. Hablar de ciudadanos, como ya vimos la clase pasada, es porque nacimos adentro de un estado-nación, ¿no? Adentro de un país. Y en el momento en que nacemos en un país, pues poseemos una nacionalidad. Y eso nos dota de derechos y obligaciones que las leyes dictan, ¿no? Entonces, según la Constitución de México, dice que si yo nazco aquí, adentro del territorio mexicano, dentro de las fronteras, me corresponde la nacionalidad mexicana y eso me da derecho a gozar de los privilegios que el gobierno me ofrece, pero también me obliga a obedecer a las leyes mexicanas, ¿no? La esfera ciudadana, ¿no? Aquella regida por el gobierno y por el Estado, ¿no? Habla de qué nacionalidad somos. Entonces, estas son las esferas a las que yo pertenezco. La biológica, la de individuo, la social y la ciudadana. Aquí las tenemos de nuevo. Esta pertenencia va siendo de manera ascendente, ¿no? Primero somos individuos, después somos seres sociales y por último nos convertimos en ciudadanos. Según nuestra Constitución, alcanzamos la plena ciudadanía a los 18 años, ¿vale? Pero somos ciudadanos en el momento en que nos registramos, ¿vale? Antes de registrarnos en un registro civil, para el Estado o para el gobierno no existimos, ¿no? Sí estamos físicamente, pero al momento en que no se levante un acta de nacimiento, que el Estado, que el gobierno tenga certificado que naciste, para el gobierno no existes. Entonces, ¿qué nos hace ciudadanos de un país? Habernos registrado, ¿no? Tener una acta de nacimiento, ese documento legal que nos piden como documento oficial en casi todos los trámites que hagas. Ese papel llamado acta de nacimiento te dice que eres ciudadano de tal país, que al gobierno le consta que naciste ahí, pero según nuestra Constitución somos ciudadanos de pleno derecho hasta los 18 años. Antes de los 18 años sí somos ciudadanos, pero vamos a alcanzar todos los derechos que nos ofrece el gobierno, el Estado mexicano, hasta la edad de 18 años.
porque se estableció que es la edad en que ya puedes tomar decisiones conscientes y razonadas, a la edad de 18 años. ¿Vale? Antes de esa edad, como te digo, sí somos ciudadanos, ¿vale? Pero vamos a gozar ya plenamente de todos los derechos hasta los 18. ¿Vale? Entonces, esta pertenencia a los grupos sociales, a las esferas, es de manera ascendente, por eso la flecha va hacia arriba. Ahora, cada esfera a la que pertenecemos está regulada por algo. Hay unos ciertos límites que rigen nuestra conducta, que nos dicen qué está bien y qué está mal, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Cada nivel tiene sus propios límites. ¿Vale? Vamos a empezar de arriba hacia abajo, de la esfera ciudadana. Como ciudadano, ¿vale? Al ser ciudadano de un país, de una nación, me otorga de derechos. Entonces, al nacer adentro del territorio mexicano, voy a tener los derechos que la Constitución mexicana indique, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a tener una propiedad privada. Voy a gozar de todos esos derechos por el hecho de haber nacido aquí, en México. Pero también me va a dotar de obligaciones. Entonces, en la esfera ciudadana, si tenemos derechos, también vamos a tener obligaciones. ¿Qué es lo que debo de hacer como ciudadano? ¿No? Como respetar las señalizaciones de tránsito, ¿no? Respetar la propiedad privada de otra persona, ¿no? Participar en las elecciones, ¿no? Pagar impuestos, ¿no? Todas estas son obligaciones que tengo como ciudadano, pero también tengo derechos. ¿Quién determina cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos? Pues las normas jurídicas, las leyes. ¿Okay? Entonces, la esfera ciudadana está regida por las normas jurídicas o las leyes. ¿Okay? ¿Qué características van a tener las normas jurídicas y las leyes? Bueno, las leyes son obligatorias, son exteriores, son coercitivas y son heterónomas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean obligatorias? Que las tengo que cumplir, quiera o no quiera. ¿Sí? Son obligatorias. El gobierno no me pregunta si las quiero acatar o no las quiero acatar. Es una obligación. Exteriores. Son exteriores porque vienen de afuera hacia mí, ¿no? Las leyes vienen de mi entorno externo hacia mí, no al revés, no de mí hacia el exterior, sino que las leyes se dan de afuera y vienen hacia mí. Coercitivas quiere decir que en caso de que no las cumpla, se puede aplicar la fuerza para que las cumpla, ¿no? Entonces las tengo que cumplir porque las tengo que cumplir, y si no las quiero cumplir, me pueden obligar por medio del uso de la fuerza a cumplirlas. Y son heterónomas, quiere decir que existen independientemente de si quiera o no quiera que existan, ¿no? Alguien más las determina por mí, ¿no? Yo no decido qué leyes van a estar adentro de la Constitución, ¿no? Sino que esas leyes ya existen, ¿no? Alguien las creó por mí, ¿no? Esa es la característica de las normas jurídicas y leyes que rigen la esfera ciudadana. Después bajamos de nivel y vamos a lo social, a los grupos sociales. Cuando un individuo pertenece a un grupo social, ¿sí?, nos dota de privilegios, pero también me va a dotar de responsabilidades. Entonces, al momento en el que pertenezco a un grupo social, pues me va a dar privilegios, ¿sí?, pero también voy a tener responsabilidades. Por ejemplo, ustedes, chicos, en el momento que decidieron pertenecer al curso de Comipems que imparte el Instituto de la Juventud, ustedes decidieron agruparse o pertenecer a ese grupo social. Entonces, ¿a qué grupo social están perteneciendo? A los estudiantes
que toman el curso Comipems en el Instituto de la Juventud. Ese es el grupo al que pertenece. ¿De qué privilegios los está dotando? Pues que tienes clases para prepararte para tu examen de manera gratuita, ¿no? Que se te va a dar un material de trabajo, un material de apoyo, ¿no? Incluso, ¿no?, al hacer una instancia de gobierno, si tienes algún problema fuera de lo académico, se te puede ayudar, se te puede apoyar de manera psicológica, de manera jurídica, ¿no? Puedes solicitar apoyo, ¿no? Entonces te dota de todos estos privilegios, ¿no? Pero también te dota de responsabilidades. Entonces, si tú decidiste meterte al curso Comipems, sabías que se te iba a pedir tarea y que tienes que cumplir con esa tarea. Entonces, al momento en que decidimos pertenecer a un grupo social, sabemos que vamos a tener privilegios, pero también obligaciones que debemos de cumplir. ¿Sí? Los grupos sociales están regidos por las normas morales o sociales, ¿sí? Y algunos grupos sociales están regidos por reglas, por reglamentos. Lo que pasa con el INJUVE, ¿no? Tenemos un reglamento, ¿no?, con reglas que están por escrito y que debes de acatar para el buen funcionamiento de este grupo social, ¿sí? ¿Qué características tienen las normas sociales o morales? Tenemos de este lado. Las normas sociales y morales son convenios sociales para regular la vida en sociedad. Entonces, las normas sociales o morales más bien son acuerdos, ¿sí? No las vamos a encontrar por escrito, a diferencia de las leyes, ¿no?, que están en las constituciones y en los reglamentos, ¿no? Las normas sociales y morales no las encontramos por escrito, ¿sí? Son convencionalismos, son cosas que nos transmiten vía oral, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños, ¿no?, y alguien estornuda, nuestros papás o nuestra familia nos dijo, cuando alguien estornude, debes de decirle salud. Entonces, cada vez que tú escuches a alguien estornudar, le dices salud, ¿no?, porque es algo que te han enseñado. Pero lo que tienen las normas morales y sociales es que tú determinas si las sigues o no las sigues, ¿no? Entonces, tú puedes decidir en tu reflexión personal, no, pero si yo no conozco a la persona, ¿por qué le voy a decir salud? Y puedes decidir no aplicar esa norma, ¿no?, social. De niños también nos indican que debemos de decir gracias y por favor, ¿no? Decir gracias y por favor son normas morales. Es algo que nos dice la sociedad que es correcto, ¿sí? Pero tú en tu reflexión puedes decir, no, pues yo ¿por qué voy a decir gracias?, ¿no? Eso ya es una decisión individual, ¿no? Aunque la sociedad nos diga que eso es lo correcto, ¿no?, tú tienes la libertad, ¿no?, de decir, no, pues no las voy a seguir, ¿no?, porque no son obligatorias, ¿no?, no están escritas en ningún lado y no hay ninguna institución que te obligue a cumplirlas, a diferencia de las leyes. Eso serían las normas sociales o morales. Más bien son acuerdos, son convencionalismos para llevar una convivencia sana. En cambio, las reglas que tienen ciertos grupos sociales a los que podemos pertenecer son un conjunto de normas asumidas y establecidas por los grupos sociales e instituciones y son obligatorias solo para quienes pertenecen a este grupo social. Entonces, un reglamento. Entonces, en la esfera social nos podemos regir por dos cosas, por normas morales y sociales o por reglamentos. A diferencia de las normas sociales y morales, los reglamentos sí están por escrito y solo se le pueden aplicar a los miembros de ese grupo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy católica y cierto día un amigo o amiga que es de otra religión me invitan a una reunión religiosa en su iglesia o templo, como yo no pertenezco a ese grupo social,
no estoy obligada a respetar las reglas de vestido, ¿no?, de esa congregación religiosa, porque no pertenezco a ese grupo social y no me pueden obligar a vestirme de esa manera. En cambio, a los que pertenecen a ese grupo social sí están obligados a usar la ropa que indica el grupo social, ¿no? Por ejemplo, si yo pertenezco a un club deportivo, a un equipo de básquetbol, a lo mejor cuando entre me van a hacer firmar un reglamento en el que diga a qué hora van a ser los entrenamientos, qué días van a ser los juegos, ¿no? Y debo de acatar esos horarios, ¿no?, porque pertenezco a ese grupo social y firmo un reglamento. Ese reglamento no se le va a aplicar a mi hermano, que él pertenece al equipo de taekwondo, ¿no? Ese equipo va a tener un reglamento diferente. Entonces los reglamentos cambian según al grupo social al que pertenecemos. Y la última esfera, la esfera individual. La esfera individual implica mis creencias, mis costumbres y mis ideas, ¿no? En este ámbito vemos estos elementos: creencias, costumbres e ideas, y lo que rige mi conducta individual, los límites los pongo yo. Los límites personales son los que determinan mi conducta y a eso les llamamos valores. Los valores que yo tenga en mi persona y que los practique en la vida cotidiana son los que determinan cómo voy a ir actuando, ¿no? Si yo tengo valor del respeto, de la equidad, de la justicia, de libertad, solidaridad, diversidad y responsabilidad, estos valores son los que van a guiar mi conducta. Estos valores, si yo los poseo como individuo, me van a ayudar a determinar cómo actuar, qué decidir, qué decisión tomar. Entonces, en la esfera individual, lo que rige el comportamiento son los valores que tengamos. Entonces, en la esfera ciudadana, lo que rige la conducta son las normas jurídicas. En los grupos sociales serían las normas sociales o morales y los reglamentos. Y en la esfera individual, los valores, como el respeto, la equidad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la diversidad, la responsabilidad. Por poner ejemplos, estos son algunos valores. Y todos estos valores que tengamos nos definen como individuos frente a la sociedad. La próxima clase vamos a hablar más sobre los valores. Y en la esfera individual, ¿no?, debemos de tener en claro qué características son las que poseemos cada uno de nosotros que nos identifican como individuos, ¿sí? Entonces, al individuo, lo que conforma al individuo va a venir al momento de responder preguntas como: ¿me conozco? ¿Quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué creo? Entonces, al responder esas preguntas, voy a formar mi identidad. Si yo respondo al quién soy, qué pienso, qué quiero, qué anhelo y qué creo, estoy formando mi identidad individual, mi identidad personal. Este tema también lo vamos a retomar la próxima clase. Algunas palabras que mencioné en la explicación de ahorita fue la palabra heteronomía y autonomía, ¿sí? Te las voy a explicar un poquito más porque son palabras que pueden venir en el examen. Cuando hablamos de autonomía, ¿qué es la autonomía? Es la facultad que tiene una persona de decidir según su propio criterio, con independencia de la opinión y los deseos de los demás. Es cuando tú decides por ti mismo, nadie más decide por ti. Esa sería la autonomía. La autonomía se ejerce con la razón y los valores. Entonces, hablar de autonomía nos habla de la libertad que tenemos para decidir, pero algo importante para la convivencia social es que esa autonomía la ejerzas de manera razonada y guiada por los valores,
para que tu autonomía, tu libertad, no afecte a otra persona. Entonces, eso es algo muy importante que debes de saber. Sí, somos libres, somos autónomos, pero tu libertad, las decisiones que tomes en base a tu libertad y tu autonomía no deben de afectar a otra persona. Ejemplos de autonomía. Cuando tú mismo decides qué color de ropa usar, qué tipo de música escuchar, cuando decides vivir solo y hacerte responsable de tus propios gastos, ¿no? Esos son ejemplos de cómo aplicamos la autonomía. En cambio, la heteronomía pues va a ser lo contrario. La heteronomía es cuando el individuo carece de la oportunidad de decidir y se rige por decisiones ajenas a su voluntad. Entonces, cuando algo es heterónomo, aquí nosotros no decidimos por nosotros mismos. Alguien más decide por mí. ¿Vale? Por ejemplo, si alguien de los que está escuchando la clase se inscribió al curso, pero él no quería, pero su papá o su mamá o su tutor lo obligó, ¿no? Pues está aplicando la heteronomía, ¿no? Asistir al curso de Comipems no fue una decisión propia, sino fue una decisión de tus papás, ¿no? ¿Y qué nos dicen nuestros papás cuando somos menores de edad? Bueno, mientras vivas en mi casa, se respetan las reglas, las normas que yo imponga, ¿no? Esa es heteronomía, ¿no? Cuando alguien más decide por nosotros. Ejemplos de heteronomía. Cuando no ganas tu propio dinero y te lo proporciona alguien más. Cuando una comunidad religiosa te dice cómo debes de vestir. Cuando te dicen cuál es la velocidad máxima a la que debes conducir. Cuando te indican cuál es tu horario de trabajo. Cuando en un empleo formal te indican tu salario. Todas estas decisiones no dependen de nosotros, dependen de alguien más y a eso se le llama heteronomía. Y la autonomía es cuando las decisiones sí las hacemos nosotros mismos. Entonces estos dos conceptos por si llegan a venir en tu examen de Comipems. Y por último, entonces ya vimos las diferentes esferas a las que podemos pertenecer, ¿sí? Y que cada esfera está regida por algo. La esfera ciudadana está regida por normas jurídicas y leyes. La esfera social de los grupos sociales está regida por normas sociales, normas morales y reglamentos. Y la esfera individual que está regida por los valores, que son nuestra guía de conducta. Aquí esta es una tabla de ejemplos sobre diferentes tipos de normas. Ejemplos de normas jurídicas, esa que rigen la vida ciudadana, que acuérdate que son obligatorias, que vienen de afuera, que pueden ser aplicadas por la fuerza y que alguien más las decide por mí. Las normas jurídicas, esos son algunos ejemplos, como la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Eso lo dice el artículo número 3 de la Constitución de los Estados Unidos de México. Entonces, la educación en México es libre, laica, gratuita y obligatoria, no porque así lo queramos, sino porque lo dice la ley. Otro ejemplo sería: todo hombre o mujer tiene derecho a un trabajo digno. Eso también lo dice la ley. No se debe de dar falso testimonio durante un proceso legal. Eso también lo dice la ley, ¿no? No es porque lo diga la sociedad que no debes de mentir, sino que ya lo dice la ley, ¿vale? Y si mientes durante un proceso judicial, durante un juicio, si mientes, puedes llegar a tener una sanción, porque estás rompiendo la ley, ¿no? Y las leyes son obligatorias. Y si la ley te dice que no debes de mentir durante un juicio, no lo debes hacer. Ejemplos de normas morales y sociales: no mascar chicle en clase, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que te dice, ¿no? Pero si al profesor no le molesta que los alumnos masquen chicle en su clase, pues no va a pasar nada, ¿vale? Eso es lo que tienen las normas sociales y morales, que no son estrictas,
que en estas se presta más la autonomía, ¿no? O sea, la capacidad de decisión propia, ¿no? Entonces, si al profesor no le afecta que más que chique en clase, lo puedes hacer, ¿no? Otro ejemplo, tocar la puerta antes de entrar a un salón de clase, ¿sí? Eso es lo que nos dice la sociedad que es lo correcto. Pero muchas de esas veces no lo hacemos, ¿no? A lo mejor ya empezó la clase, no tocas, agarras y te pasas. Depende del profesor si te saca o no te dice nada, ¿no? Aquí aplica la autonomía. En el elevador, deja salir antes de entrar. Eso sería una norma social o moral, lo que debemos de hacer. Pero ya depende de nosotros si la aplicamos o no la aplicamos. Y en caso de que no la apliquemos, ¿no? Lo correcto es respetar esta norma. Dejar que las personas salgan para que yo pueda entrar, ¿no? Pero hemos visto que muchas personas no aplican eso, ¿no? Entran, y eso pasa mucho en el metro, en los vagones del metro, entran y es un empujadero, ¿no? Unos que quieren salir y los otros que quieren entrar. Hay un desorden. Para eso son las normas, ¿no? Para que haya orden. Pero muchas veces decimos, no, pues no la voy a respetar, yo me voy a meter antes de que salgan, ¿no? Y si estás rompiendo esta norma, pues no pasa nada, ¿no? No va a haber una ley que te castigue por esto, ¿sí? A diferencia por ejemplo, de ceder el asiento. Lo de los vagones exclusivos, ¿no? Ya saben que los primeros vagones de los metros es para uso de mujeres y niños, ¿no? Eso, como ya lo indica la ley y hay un reglamento jurídico, eso sí se tiene que cumplir a la fuerza. Pero en el reglamento del metro, en las leyes del gobierno de la Ciudad de México, no se considera delito si te metes antes de que otra persona salga. Eso más bien es una norma social, no es una ley, a diferencia de los vagones exclusivos. Ceder el asiento a una persona mayor. Eso también es una norma social, es lo que se indica que es lo correcto. Pero ya hemos visto muchos ejemplos de que no siempre se aplica, ¿no? Que el asiento reservado va ocupado y no lo dan a la persona que lo necesita, que puede ser una persona mayor, una mujer embarazada o algún discapacitado, ¿no? Entonces la sociedad nos dice que el asiento se debe de ceder a estas personas, pero muchas de las veces no lo hacemos, ¿vale? Y no va a haber una ley que nos castigue por no hacerlo. Más bien va a ser la misma sociedad la que nos recrimine, ¿no? Oye, ¿por qué no se lo estás dando? Y ejemplos de reglas, ¿no? Las reglas, acuérdate que son este conjunto de normas que pertenecen a un grupo social. Estas sí son obligatorias siempre y cuando pertenezcas a ese grupo social, ¿sí? Entonces, las reglas solamente se le aplican a los que pertenecen al grupo social. Ejemplos, pues el reglamento del Instituto de la Juventud, el reglamento de la escuela de fútbol, el reglamento de una empresa, ¿sí? El uniforme de una escuela, ¿no? Es una regla, ¿no? El reglamento de la escuela te dice, el uniforme es este y lo tienes que llevar y es obligatorio, ¿sí? El reglamento nos indica también que la entrada a la escuela es a las 7 de la mañana. Si lo dice el reglamento, lo tenemos que cumplir, ¿sí? Otro ejemplo de regla sería las mujeres dentro del templo deben de usar falda larga, ¿no? En esta comunidad religiosa, una de las reglas para pertenecer a esa comunidad es que las mujeres deben de usar falda larga. Entonces, si tú como individuo quieres pertenecer a esa comunidad, tienes que respetar esta regla. Y esta regla, pues, no se te aplicaría si no perteneces a este grupo social. Entonces, esa es la diferencia entre norma jurídica, normas morales y sociales y las reglas, ¿vale? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, que es la segunda clase de la materia de formación cívica y ética.